Buenos días, estamos nuevamente dispuestos para continuar con las clases de contabilidad, pero antes quiero pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das la vida y nos das la oportunidad de poder estar en comunión contigo. Quiero suplicarte en este momento la dirección de tu Santo Espíritu, que tú nos des sabiduría para poder comprender la responsabilidad que nos has confiado en cuanto a la administración de tus bienes. Bendícenos, Señor, y ayúdanos cada día a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Habíamos estado desarrollando un ejercicio de tesorería local. Pero antes de continuar con el desarrollo del ejercicio, quiero que meditemos en un párrafo del Espíritu de Profecía en Mayordomía Cristiana, la página 282. Los que están relacionados con nuestras instituciones necesitan estudiar cómo ahorrar en los gastos, de modo que las instituciones no entren en deudas. Hay que manifestar prudencia en las compras. Deben tratarse que el dinero alcance para lo más posible. Mediante una administración cuidadosa es posible ahorrar muchos dólares. Qué hermoso este párrafo, nos lleva a pensar en una buena administración. Debemos de planificar nuestros gastos de tal manera que alcance el dinero que tenemos, que no incurramos en deudas, sino que al contrario podamos tener utilidades. Que Dios nos ayude, ya que es una responsabilidad muy delicada ante los ojos de Dios. Continuaremos en este día con el desarrollo del ejercicio y habíamos visto 2 recibos y estábamos mirando el tercero, que pertenece al hermano C, de un valor de $100. Ahora pasaremos al cuarto recibo, que es el número 7004, del 9 de julio del 2011, de un valor de $1,000, del hermano D. Está la descripción: diezmos 800, primicias 50, agradecimiento 50, escuela sabática exterior 100. Este es el total, la descripción. Y ahora pasaremos al número 5. El número 5 corresponde al hermano E. El recibo es el número 7005 del 9 de julio del 2011. La cantidad es de $30 y está detallado en el fondo de agradecimiento. Luego tenemos el recibo número 6. Este recibo es el número 7006 que corresponde al hermano F, del 16 de julio del 2011. El valor es de $589 y está detallado de la siguiente forma:
diezmos 379, primicias 20, misionera 100, pobres 30, agradecimiento 10, educación 10, escuela sabática extranjera 30, cultos 10. Total de 589. Así tenemos el sexto recibo y ahora tenemos todavía un séptimo, que es el número 7007 del 16 de julio del 2011, del hermano G y del valor de $150. Son 100 de diezmos y 50 de escuela sabática extranjera. De esta manera, pues, hemos terminado de realizar los recibos correspondientes a las donaciones recibidas durante el mes. Hemos registrado completamente todos los alfolíes y ahora el siguiente paso es registrar en el diario de ingresos los valores que hemos recibido durante el mes. Este diario contiene los siguientes datos. Está el membrete de la Iglesia, Sociedad Misionera Internacional, Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, diario columnar de ingresos de la Iglesia. A continuación se detalla el nombre de la Iglesia, yo le he colocado ABC, y al frente se coloca para el mes de. En este caso hemos estado trabajando con el mes de julio del 2011. Luego, dentro del recuadro tenemos el día, o sea, la fecha que corresponde en día, el código del recibo, el número del recibo, luego nombre y apellido de la persona que ha dado sus diezmos o sus donaciones. La siguiente columna es el total recibido. A continuación tenemos diezmos, después están primicias, escuela sabática, misionera, pobres, agradecimiento, jóvenes, protemplo, educación, misionera extranjera, semana de oración, escuela sabática extranjera y cultos. Esto es opcional, dependiendo el lugar, dependiendo los acuerdos que tengan en cuanto a la recolección de ofrendas. Se pueden incrementar casilleros o se pueden disminuir. En la parte inferior tenemos la parte para el cierre. Quizás no es tan visible, pero hemos tratado de hacerlo mejor. Voy a ir detallando los valores para que ustedes se hagan una idea de cómo se registra. Para nosotros empezar los registros en este diario, tenemos que hacer uso de los recibos en orden. Entonces, empezamos el registro del primer recibo. Tomamos el primer recibo, leemos lo que se encuentra allí y vamos a registrar exactamente igual en el diario, a fin de tener los resultados que corresponden a cada uno de los fondos. En el día colocaremos entonces la fecha de este primer recibo que teníamos fecha 2. En la segunda columna tenemos el código o el número de recibo. Tenemos el 7001. Apellido y nombre. ¿A quién corresponde este primer recibo? Es bueno hacerlos, los recibos en forma alfabética por el apellido de los hermanos y así se facilitan las revisiones.
En este caso, como usamos las letras del alfabeto, entonces tenemos en primer lugar A, el hermano A. El total de su donación fue de $2,000 y están detallados en diezmos 1,000, en primicias 200, en escuela sabática 100, misionera 100, pobres 100, agradecimiento 100, jóvenes 100, protemplo 100, educación 100, escuela sabática exterior 100. No siempre llenaremos todos los casilleros porque los hermanos dan de diferentes formas, pero lo más importante es que nosotros podamos registrar exactamente las donaciones como las hemos recibido. Continuamos con el segundo recibo y tenemos fecha 2, código el 7002 del hermano B y el total es de 300. Distribuidos en diezmos 200, primicias 10, escuela sabática 10, misionera 10, pobres 10, agradecimiento 10, jóvenes 10, protemplo 10, educación 10, escuela sabática exterior 20. Una vez que hemos registrado pasamos al tercero y tenemos la fecha 9, el recibo número 7003 del hermano C. El total es de $100 y son solo diezmos. El número 4 tenemos fecha número 9, número de recibo 7004 del hermano D. El total es $1,000, diezmos 800, primicias 50 y agradecimiento 50, escuela sabática 100, total 1,000. El quinto recibo tenemos fecha 9, número de recibo 7005 del hermano E, el total 30 y esto fue una ofrenda de agradecimiento. El siguiente, tenemos fecha 16, código 7006 del hermano F. El total de 589, en diezmos 379, primicias 20, misioneras 100, pobres 30, agradecimiento 10, educación 10, escuela sabática extranjera 30 y cultos 10. Siguiente, fecha 16, código 7007 del hermano G, total 150, diezmos 100 y escuela sabática extranjera 50. De esta manera terminamos de registrar los recibos que nosotros tenemos para nuestro ejemplo. Son 7, están registrados. Si hubieran más, tenemos que continuar los registros. Se pueden añadir líneas sin ningún problema con el fin de registrar todos los donantes, todos los ingresos recibidos por el tesorero. En la última línea de este cuadro, donde se registran los datos de los donantes, allí está pintado con rojo y dice ofrendas del mes. En esta última línea se registran los totales de las ofrendas recolectadas en los servicios de culto. Por ejemplo, escuela sabática, segundo servicio, si hubiere Santa Cena, si tenemos sociedad de jóvenes o si se recolectó para obra misionera. En esta línea se registra totales del mes, totales recaudados en el mes, para realizar un solo cierre del mes, un solo balance. La siguiente línea nos dice subtotal. Allí tenemos que totalizar
cada uno de los fondos. Y para esto debe de cuadrarnos la suma total de la columna del total debe ser igual al total de la suma de todos los casilleros o de los fondos de iglesia. En este caso, si sumamos diezmos, el total de diezmos más primicias, más escuela sabática y así sucesivamente, tiene que darnos el mismo valor del total general. Aquí tenemos marcado de verde un total que nos dice 4.169. En diezmos tenemos 2.579, primicias 280, misionera 210, pobres 140, agradecimiento 200, jóvenes 110, protemplo 110, educación 120, escuela sabática exterior 300 y cultos 10. Hemos terminado la primera parte, hemos visto que cuadran los totales para poder proceder ahora a los otros detalles del cierre. Este ejemplo lo vamos a hacer con una de las formas que se aplican y es a través de porcentajes. Estos porcentajes son acuerdos de los campos o de las uniones, cuánto queda para la iglesia local y cuánto es lo que debe de ser enviado cada fin de mes al campo. Yo le he aplicado aquí el porcentaje del 50% en las ofrendas siguientes. En misionera, en pobres, en jóvenes y en protemplo. En estas 4 ofrendas, el 50% va a quedar para fondos locales y el 50% va a ir para el campo. Y cultos, el 100% le corresponde a la iglesia local. Esto fluctúa, varía de acuerdo a las decisiones de cada campo. Por lo tanto, el siguiente paso, después de tener los totales, es el calcular los porcentajes que corresponden para la iglesia local. Y tenemos en el fondo de misionera le corresponden 105, en pobres 70, en jóvenes 55, en protemplo 55 y en cultos los 10. Esto da un total de $295. Entonces, la segunda línea del cierre mensual corresponde al porcentaje de iglesia local. En la tercera línea, nosotros vamos a calcular el diezmo de los fondos que van a quedar para uso de la iglesia local. En este caso, tenemos de 105, el diezmo serían $10.50. De $70 tenemos el diezmo de $7. De $55 tenemos $5.50. Y de los otros $55 tenemos otros $5.50. Diezmamos cultos, que son $10, tenemos el diezmo de $1. Sumamos estos porcentajes del diezmo y lo ubicamos el total en la columna del diezmo en la tercera fila del cierre mensual. Nos da un total de $29.50. Hemos sacado el porcentaje, sabemos lo que le pertenece a la iglesia, hemos calculado el diezmo y ahora el siguiente paso es calcular el saldo que queda para administración de la iglesia. Y tenemos los 105 menos los 10.50 nos queda en obra misionera 94.50.
En pobres, $70 menos $7 de diezmo, nos queda $63. En jóvenes, en el departamento de jóvenes, tenemos $55. Le restamos los $5.50 del diezmo y tenemos $49.50. En pro templo tenemos $55 menos el diezmo $5.50, nos da un total de $49.50. Cultos tenemos $10 menos $1 de diezmo, tenemos $9 de saldo. El total para ser administrado por la iglesia es de $265.50. Allí lo tenemos remarcado de amarillo. Terminada esta parte, este proceso de los fondos de iglesia, pasamos a sacar saldos que corresponden al campo. Y empezamos con diezmos. En diezmos teníamos $2.579, pero como de los fondos de la iglesia local nos ingresan $29.50, tenemos que sumárselos. Entonces ahora al campo vamos a enviar $2.608.50. Miramos en primicias, no hubieron movimientos, quedan los 280. En escuela sabática también todo corresponde al campo, son 110. En la obra misionera, el ingreso fue de 210, pero como el 50% corresponde a la iglesia local, entonces al campo le corresponde el otro 50%, que serían los $105. Lo mismo ocurre con pobres, entonces ahora al campo le corresponden $70. Agradecimiento, los $200 van al campo. En jóvenes el 50%, que son $55. En pro templo el 50%, que son $55. La escuela sabática extranjera no le corresponde ni al campo ni a la iglesia, sino a la asociación general. Por lo tanto, se envía al campo para que éste se encargue de enviar juntamente con los aportes a la asociación general. Entonces son $300. Cultos, no corresponde nada al campo, entonces no hay fondos para el campo. El total de todos estos dineros enviados al campo es de $3.903.50, que si le sumamos el porcentaje que queda para ser administrado por la iglesia, de 265.50, el que está marcado de amarillo, el total nos da igual al total primero que obtuvimos, 4.169. Hemos comprobado que nuestro cierre está correcto, por lo tanto, ahora pasaremos al siguiente punto, que es el manejo del libro de fondos de la iglesia. Este libro de fondos de la iglesia también tiene algunos datos que se necesitan. En la parte de arriba nos dice libro de administración de fondos de iglesia, va el nombre de la iglesia, tenemos ABC para el mes de, en este caso julio. En el recuadro siguiente tenemos Sociedad Misionera Internacional Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Seguido está Total General, después Obra Misionera, Pobres, Sociedad de Jóvenes, Pro Templo y Cultos. Son los casilleros que en este caso yo voy a usar, pero esto es flexible. Se pueden aumentar otros casilleros para uso de otras ofrendas que por acuerdo de iglesia se estén recaudando. En la siguiente línea
tenemos el número de la página, cuando se usan varias páginas en el mes, en este caso usamos solo una, diario de administración de la iglesia local, después está cada total de los que anteriormente leí, tienen su débito y su crédito, su debe y su haber. En este caso, obra misionera debe de tener su debe y su haber. ¿Por qué razón? Porque tenemos que allí registrar el ingreso que hemos recibido en el mes para incrementar ese fondo. Y tenemos también que utilizar el haber para los gastos que se realizaron durante ese mes. Este libro tenemos que utilizarlo también con los datos del libro anterior, del libro de ingresos. Además, debemos de todos nuestros gastos tenerlos respaldados. Debemos de tener nuestro archivo de todas las facturas, de los comprobantes que hemos recibido cuando hemos entregado dinero. Este libro nos arrastra saldos. El libro anterior que habíamos visto no lleva saldos, porque cada mes se cierra y se abre una nueva hoja para el siguiente mes. Lo que no ocurre con el libro local, porque siempre tenemos excedentes de fondos en la iglesia. En la siguiente línea nosotros utilizamos día, número de recibo, traspasado de. El saldo de qué mes vamos a transferir para este nuevo mes. En este caso estamos trabajando julio, entonces el saldo que se va a transferir es del mes de junio. Ya, yo no he transferido saldos porque es un ejemplo solamente, pero en esta línea se debe de registrar los saldos del mes anterior. Registramos primeramente todo lo que tiene que ver con los gastos. Registramos en la columna del día, la fecha. En este caso tenemos un gasto que hemos realizado el 14. Entonces registramos 14. El número de recibo es el 165, por ejemplo. El concepto es pago de electricidad. Ahora viene lo que nosotros debemos de tomar en consideración. ¿De dónde generamos los gastos? ¿Qué gastos vamos a sacar de qué fondo? En este caso tenemos de culto. Vamos a sacar de la ofrenda de cultos estos $2 que se pagaron por consumo eléctrico. Lo registramos en el fondo de culto en el haber, $2. Luego, registramos el siguiente comprobante. Tenemos en la fecha número 18, se generó un gasto, el recibo que tenemos es el número 521 y fue que se hizo compras de implementos de aseo para la limpieza del templo. Se compró, se pidió su recibo y el gasto fue de $4. Este gasto también lo sacamos de la ofrenda de culto. Entonces vamos a registrarlo en el haber del fondo de cultos, $4. El siguiente gasto se realizó el día 20. El número de recibo es el 18. Fue una actividad juvenil que se realizó y los jóvenes necesitaban dinero y entonces se gastaron $5. Por lo tanto, estos $5 los vamos a registrar en el haber del departamento de jóvenes. El siguiente gasto se realizó el día 21. El número de recibo es el 19. Había un hermano muy necesitado de la iglesia y se decidió darle una ayuda de $20. Allí registramos ayuda a tal hermano, el nombre del hermano. Yo le puse hermano X. Y lo vamos a registrar en el fondo de pobres
en el haber. Una vez que hemos registrado todos los gastos ocurridos durante el mes por su secuencia de fechas, procedemos a registrar el ingreso del mes. Tomamos el libro de registros de ingresos y miramos allí donde dice, en el cierre del mes, en el cuadro del balance, donde dice traspasado para ser administrado por la iglesia local. Ese saldo que teníamos de $234.50, lo vamos a transferir, de $265.50, ese saldo lo vamos a transferir al libro de administración de fondos de la iglesia. Y vamos a respetar los fondos de los cuales vienen. Por ejemplo, de obra misionera viene $94.50. Se registra en el debe de obra misionera. De pobres viene $63. También lo registramos en el debe del fondo de pobres. De jóvenes viene $49.50. Es registrado en el debe del departamento de jóvenes. De pro templo $49.50. También lo registramos en el debe. Y en cultos son $9. Registramos también en el debe. Sumamos este total y tiene que ir al total general en el debe de $265.50. Una vez transferidos los ingresos del mes para administración de la iglesia, procedemos al cierre del mes. Totalizamos todas las columnas, tanto las del debe como las del haber. Y una vez que obtengamos estos totales, procedemos a comparar los saldos. Si comprobamos que está cuadrado, entonces procedemos a sacar los saldos de cada uno de los casilleros. Tenemos aquí nosotros en obra misionera, en el debe, $94.50, en el haber no tenemos nada. En pobres tenemos $63.50 en el debe, en el haber tenemos 20. En jóvenes tenemos $49.50 en el debe, en el haber 5. En protemplo tenemos $49.50 en el debe, en el haber no tenemos. En cultos tenemos $9 en el debe y en el haber tenemos $6. Comprobamos, está cuadrado, no hay problema, podemos continuar a sacar los saldos. ¿Cómo obtenemos estos saldos? Sencillamente lo obtenemos de la diferencia entre el debe y el haber. Y su diferencia la registramos en el haber. Cuando el debe es mayor que el haber, lo registramos en el haber. Cuando el haber es mayor que el debe, lo vamos a registrar en el debe. Tomamos los dos valores, en este caso, obra misionera tenemos $94.50, no hubieron gastos, entonces su saldo será de $94.50. Pobres, tenemos $63, pero como dimos una ayuda de 20, la diferencia será de $43. El siguiente es sociedad de jóvenes. Tenemos un ingreso de $49.50 menos $5 de gasto. El saldo es de $44.50. Luego tenemos pro templo, que tenemos un ingreso de $49.50, pero no hubo gastos, entonces el saldo será de $49.50. Tenemos cultos,
En culto tenemos $9 de ingresos y $6 de gastos, su diferencia son $3. Después de haber obtenido los saldos, los sumamos. En este caso tenemos el total de saldos del mes para ser transferidos para el siguiente mes de $234.50. Y finalmente hacemos una suma. Sumamos el debe, el subtotal, más el saldo de cada una de las columnas. Y vamos a obtener sumas iguales. Y allí comprobamos si nuestros saldos fueron correctamente sacados y ubicados donde corresponden. Si estamos en casilleros sobregirados o si estamos dentro del saldo de la iglesia. Si, como leíamos el primer párrafo al inicio de la clase, hemos presupuestado nuestros gastos, hemos analizado nuestros gastos y hemos comprobado que nuestros fondos son suficientes para cubrir estas demandas. Comprobamos nuestro ejercicio y tenemos en total general, tanto en el debe como el haber, $265.50. En obra misionera, en el debe y el haber, $94.50. En pobres, en el debe y en el haber, tenemos 63. En sociedad, 63. En sociedad de jóvenes, tanto en el debe como en el haber, tenemos 49.50. En pro templo, en el debe y en el haber, tenemos 49.50. Y en culto, en el debe y en el haber, tenemos 9. Por lo tanto, nuestro cierre de mes es correcto. Hemos obtenido saldos correctos para el inicio de nuestro próximo mes. El paso siguiente, después de nosotros haber registrado los fondos de iglesia, los movimientos realizados por tesorería de iglesia, procedemos a llenar el informe mensual para ser enviado los fondos al campo. Y tenemos el membrete, dice así: Sociedad Misionera Internacional, Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Informe mensual de tesorería de iglesia. Para la asociación, allí tenemos un espacio si necesitamos colocar el nombre. Luego dice, de la iglesia localizada en el lugar donde se encuentra la iglesia. Correspondiente al mes de, en este caso tenemos julio. Luego dice, aportes para la unión o asociación. Tomamos nuestro libro de ingresos, nuestro diario columnar de ingresos, y tomamos el último dato que habíamos registrado, que era para llenar el informe del dinero a enviar al campo. Y nos dice allí que tenemos en diezmos $2,608.50. En primicias, 280. En escuela sabática, 110. En obra misionera, 105. En pobres, 70. En agradecimiento, 200. En jóvenes, 55. En pro templo, 55. En educación, 120. Y tenemos un total de $3,603.50. Este es el aporte de la iglesia hacia el campo. Pero a continuación también nos dice allí aportes para la asociación general. Allí está misionera extranjera, semana de oración, escuela sabática exterior.
Nosotros solamente en nuestro ejemplo tomamos en cuenta la escuela sabática exterior o especial o trimestral. Y teníamos un valor de $300 que se habían recaudado. Lo totalizamos y hacemos un total general. Aportes para unión más aporte para conferencia general, el total general es de $3,903.50, que es exactamente el valor que registramos en nuestro libro de ingresos. Respetamos el detalle, respetamos la forma de los donantes, como lo dieron, desde el inicio de la transacción hasta el final. Registramos la fecha del envío del informe, el método del envío del informe. Se registra el nombre del tesorero y se registra la firma del tesorero. Este formulario también lo tenemos en el manual de iglesia, es el formulario número 5. Una vez llenado este formulario con sus datos completos, procedemos a hacer el pago, ya sea la transferencia, ya sea el pago en efectivo o dependiendo la forma de pago que se use, pero lo más aconsejable es transferencias bancarias o depósitos bancarios, de tal manera que quede la constancia por el banco mismo de que el dinero fue enviado al ente correspondiente. Y no olvidar que una vez que nosotros hemos girado el dinero, debemos enviar inmediatamente este documento para que el tesorero de la asociación o de la unión pueda también hacer el registro correctamente de estos fondos. Hasta aquí quedamos en este momento. Enseguida vamos a continuar con el siguiente proceso de este trabajo. Amén.